La Torre de Babel. Para el Dr. Wayne Horowitz de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Torre de Babel pudo haber sido una zigurat, que son una tradición mesopotámica de templos caracterizados por tener el lugar de culto en una parte elevada, además de tener una característica forma escalonada, cuya función es unir el cielo con la tierra. Estamos hablando de un diseño y un estilo específicos de construcción. Hay pirámides en Egipto cuya función es la de guardar un muerto, preservarlo y encaminarlo al mundo del más allá. Hay teocalis en México, en el México prehispánico, cuya función ritual es de conectar al hombre con Dios, además de que se han encontrado algunos teocalis que funcionaban como tumbas también. Y de este mismo modo hay zigurats en Babilonia. Una zigurat es un estilo, es un diseño arquitectónico específico de una cultura también específica, la cultura mesopotámica. Babilonia, desde tiempos bíblicos, fue conocida por sus zigurat. El término sumerio para designar la zigurat es unir, que significa monte, aunque una traducción más literal hecha por Jastrow es vista desde muy lejos. La traducción del nombre de Babilonia es la casa del fundamento del monte luminoso. De modo que para la esbelta Sham, para la cosmovisión, para la imago mundi del pueblo babilónico, la zigurat es la representación de un monte, pero no de cualquier monte, sino de un monte cósmico, de un monte centro de la tierra, donde se unen el cielo con la tierra, donde se une la divinidad con el hombre. Y si lo comparamos nosotros con el monte cósmico del pueblo de Dios, el Sinaí, entonces vamos a entender una mayor profundidad en la historia de la Torre de Babel. Pasemos a analizar la historia y desglosemos los términos y desglosemos lo más resaltante de esta historia para poderla entender desde una concepción distinta. Dice la escritura que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. El versículo 3 en hebreo va a decir: Vayomru ish el re'ehu, Jabá nilvena levanim, venizrefa lisrefa, vatehilachem jalevena leaven, vejajemar hayalachem lahomer. Que traduciremos como: y se dijeron el hombre a su prójimo, vamos, blanqueemos ladrillos y quemémoslos al fuego. Y fue para ellos el adobe como piedra, y la brea fue para ellos como barro. La idea la tenemos presente en español, pero el hebreo es todavía más firme al hablar, al decir estos términos. En hebreo se cambia el uso natural de ladrillo, de la piedra, para construir. Estamos diciendo que se le está dando un uso inapropiado. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo se le puede dar un uso inapropiado? ¿Cómo se puede pervertir
el uso de la construcción. Lo tenemos que entender a la luz de las reglamentaciones del Antiguo Testamento. Porque cuando Dios manda que se le levante un altar, cuando Dios manda que se le levante un templo, es muy claro al decir que no se puede usar piedras talladas, piedras labradas, que no se puede usar instrumentos, martillos para construirlo, sino que debe ser un altar lo más sencillo posible. Podemos aquí encontrar una razón para el enojo divino. Que el hombre no quiso hacer un altar de piedras para Dios, sino un instrumento, un templo para conectar el cielo con la tierra, a realizar algo más mecánico que un simple altar. El siguiente versículo dice: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aunque una mejor traducción diría, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, ya que se está usando el término hebreo pen, que significa de modo que no, o para que no seamos esparcidos. No es por si fuéramos esparcidos pensando en un futuro lejano, sino más bien es una afirmación. Vamos a hacer un culto, vamos a hacer un lugar de culto para que no seamos esparcidos. ¿Y qué tiene de malo el ser esparcidos? Que bueno, si empezaron con el cimiento mal, creando un lugar idolátrico para adoración a Dios, quién sabe a qué Dios, porque ya empezaron mal con el cimiento, menos los iba a dejar el Señor establecerse todos unidos. El término, la frase, para que no seamos esparcidos, tiene otras connotaciones religiosas profundas. Se nos está diciendo que la religión va a servir como un elemento de cohesión. Y bueno, qué bueno que sea un elemento de cohesión. Las religiones sirven para la unidad de grupo. Pero, este elemento no debe ser ni el fundamento, ni el más importante dentro de la religión. La palabra religión, religare, significa reunir. La función primordial de la religión es la de religar, reencontrar al hombre con Dios. Porque si el fundamento es la cohesión, se convertiría en un club social la religión. Y no, su función es que el hombre tenga un contacto consciente con su Creador. Para el teólogo contemporáneo Mircea Eliade, en su Tratado de Historia de las Religiones, lo sagrado divino permanece activo en la experiencia religiosa por el simbolismo de la altura, de la ascensión, del centro, de la elevación. Por eso la Sigurat, de acuerdo a Mircea Eliade, es ese monte cósmico, es ese punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Y por ser el punto más elevado de la tierra, por eso mismo es un lugar sagrado, por eso mismo se convierte en el centro, integrándose a la cúspide de la montaña cósmica, compitiendo de esta forma con el monte cósmico de Dios, con el monte Sinaí y todo lo que conlleva este concepto. Es decir, la revelación por gracia, la revelación gratuita al pueblo de Dios.